Ahora sí, comenzamos entonces nuestras jornadas abordando el sistema nervioso central de cualquier gran emergencia. Yo diría que es el kilómetro cero o la casilla de salida de las emergencias, ¿no? Antes reflexionaba sobre cómo los desastres son inevitables, pero sus impactos pueden reducirse si las sociedades aprendían, se preparaban y se coordinaban, ¿verdad? Pues bien, en el siglo XXI es técnicamente imposible coordinar nada si nuestras redes y los sistemas de comunicaciones no funcionan debidamente cuando hay una emergencia, ¿verdad? Para impartir la siguiente sesión tenemos el privilegio de contar con nuestra máxima autoridad operativa en la materia de nuestra comunidad autónoma, ¿verdad? En esta materia. Él dirige el centro donde se reciben, procesan y distribuyen todas las alertas de nuestro archipiélago. Es graduado en Seguridad y Control de Riesgos, experto profesional en elaboración e implantación de planes de autoprotección, protección civil y gestión de emergencia. Nos acompaña el director del 112 en Canarias, Moisés Sánchez Arrocha. Es director del Centro Coordinador de Emergencia y Seguridad SECOE del Gobierno de Canarias, así que le damos un fuerte aplauso y la bienvenida. Gracias, Moisés. Pues buenos días a todas, buenos días a todos, director, viceconsejero, autoridades, compañeros, yo creo que compañeros todos. Al fin y al cabo, cuando esta mañana llegué, lo único que veo aquí son un montón de amigos y de compañeros en la brega esta, que no es otra cosa que la gestión de las emergencias y la catástrofe. Bueno, permítanme agradecer tanto a Daya como a José Reyes la oportunidad que nos trasladan a través del ICAP de participar en esta jornada. Y bueno, la misión que yo traigo aquí hoy es trasladarles una visión del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias desde el ámbito que nos ocupa a nosotros, que no es otro que el ámbito de la gestión estratégica de la protección civil y de la atención de emergencias. Y digo estratégica porque evidentemente la gestión de las emergencias funciona a diferentes niveles. Evidentemente está el estratégico, que es el que nosotros asumimos y ahora lo explicaremos, pero lógicamente luego están las partes operativas, las partes tácticas, que aquí veo muchos compañeros que esas misiones las desarrollan a la perfección. Bien, vamos a hablar del papel que tiene el SECOE 112 como eje de respuesta integral ante este tipo de situaciones. Bueno, un pequeño índice, no me voy a parar aquí para no perder tiempo, porque evidentemente hay que ser escrupuloso con esos 20 minutos. Y bien, desde el punto de vista estratégico, en el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias somos conscientes de que en la actualidad la gestión de las emergencias, el problema no radica solo en la disponibilidad de capacidades. Las capacidades existen, las tenemos, evidentemente varían mucho dependiendo del lugar, del territorio en donde tiene lugar el impacto, pero sí es verdad que cuando gestionamos emergencias ya desde el Centro Coordinador de Emergencias somos conscientes de que la capacidad de respuesta ya no es un problema, pero verdaderamente el reto que tenemos nosotros es convertir toda esa información que entra masivamente a través del 112 en información útil para permitir una respuesta única e integral. Porque piensen que situaciones como, les pongo un ejemplo muy gráfico, cuando el incendio forestal que asoló la isla de Tenerife hace ya 2 años, camino de 3, se recibieron en torno a 20 minutos, se llegaron a recibir hasta 400 llamadas por parte de los ciudadanos. Y esa información hay que recopilarla, hay que analizarla y hay que sacar conclusiones de la misma para luego participarla a las diferentes instituciones, organismos, agencias encargadas de dar la respuesta. Por lo tanto, el reto que a nosotros se nos presenta en el Centro Coordinador es la gestión de todo ese tropel de información. Y no es como antes, es decir, en la actualidad la información se resumía en una llamada, pero la digitalización de las comunicaciones nos está permitiendo que cada llamada contextualmente posea un importante número de informaciones, de datos que además hay que analizar para acompañarla de esa información que viene de la voz. Por lo tanto, ya no solo es que el ciudadano te diga qué está ocurriendo, sino hay una serie de datos asociados que tenemos que recopilarlos y traducirlos para luego hacer una transposición correcta a las agencias, instituciones y organismos encargados de dar la respuesta. Por lo tanto, el valor público que tiene el SECOE 112 se mide en esa capacidad de transformar lo que es el caos
en una respuesta organizada. Y ya les digo yo a ustedes que cualquier situación de protección civil, de emergencia asociada a protección civil o una emergencia, digamos, ordinaria, pero digamos que esa emergencia que va camino de ser de protección civil tiene una fase inicial de caos porque se hace muy difícil digerir toda la información que de una manera unísona llega al centro coordinador. Pero bueno, tenemos 4 papeles fundamentales. Por un lado tenemos la ciudadanía, que tiene la posibilidad de acceder al teléfono único de urgencia, gratuito, con un carácter de universalidad, es decir, no quiere decir que desde cualquier sitio se pueda llamar al 112, es un mensaje que siempre trasladamos. Allá donde cualquier operador de telefonía tenga cobertura, podrás llamar a emergencia. Si tu teléfono dice nada, está ciego, es decir, no te da ni siquiera el mensaje ese de solo llamada de emergencia, tampoco podrás acceder. En segundo lugar, la coordinación, crear a partir de esa información útil, pues la misión que tenemos nosotros es crear una imagen para dar una visión situacional a las agencias, a los intervinientes de qué está ocurriendo. Y cada vez más esa información es demandada tanto por bomberos, tanto por los sanitarios, tanto por la policía, por supuesto, y por los servicios de protección civil. Tienen que tener una composición de lugar antes de llegar a la emergencia. No cabe la improvisación de cuando llegue, pues ya veré lo que hago. No, hay que dimensionar la respuesta y esa respuesta solo la puedo dimensionar con una información útil. Los servicios, evidentemente, es fundamental determinar, ya lo decía con anterioridad, y asignar la respuesta más adecuada y proporcionada. No se trata de matar moscas a cañonazos, pero es verdad que la realidad de nuestro territorio tampoco nos permite ese lujo. Si bien en la isla de Tenerife, en la isla de Gran Canaria, nos podemos permitir determinados lujos en cuanto a un dimensionamiento de la emergencia, de la respuesta a la emergencia, que a veces está muy por encima de la necesidad, pues simplemente hablamos de la crisis migratoria y nos vamos a islas como la del Hierro, en donde hay que ser muy cuidadosos y hay que tratar la información de una manera muy especial porque las capacidades que existen en ese territorio para dar respuesta están limitadas. Y no es lo mismo una patera o una neumática que te puede llegar a las Islas Orientales con 50, 60 personas que un cayuco con 250, 300 personas que te puede llegar al Hierro. Por lo tanto, sí es verdad que hay capacidades, pero ya lo sabemos, cada vez que hay un incendio forestal en una isla no capitalina, pues supone un esfuerzo importantísimo de logística para trasladar medios y recursos desde las otras islas para dar apoyo a ese cabildo insular, a ese ayuntamiento o a esa Administración General de Estado que ha demandado colaboración. Y por lo tanto el territorio es otra de las cuestiones que marcan muchísimo esa capacidad de dar respuesta. Esta segmentación que tiene la Comunidad Autónoma de Canarias nos hace, ya lo decía el viceconsejero, muy resiliente. Es una palabra que yo siempre pongo en valor en foros a nivel nacional. Canarias es muy resiliente ante la emergencia, ¿pero por qué? Siempre lo defiendo, por la lejanía con respecto al continente. Esa lejanía con respecto al continente nos hace mucho más fuertes. Pongo el ejemplo de la erupción volcánica en la isla de La Palma o de los grandes incendios forestales. Muchas veces desde otro 112 de España me interpelan y me preguntan que si nosotros no nos peleamos, si ustedes no discuten. Dice, es que en los medios de comunicación hay portavocía única y un mensaje único, pero no se ve pelea, no se ven discusiones, no hay tiempo para eso. Si desde Canarias estamos pendientes a que venga el 7º de caballería desde la península para subsanar nuestras emergencias, pues mal andamos. Por lo tanto, esa resiliencia que nos da la distancia nos cohesiona a todas las administraciones públicas para funcionar como uno. Y claro que discutimos y claro que nos peleamos, pero en el foro adecuado. De cara a la ciudadanía hay que dar mensaje único, portavocía única y una idea, una imagen de unidad ante un enemigo común, que es esa emergencia que ha sucedido o ese riesgo que se ha materializado. Un poco de cronología. Esto del 112 no es algo que nació hace 30 años. La Unión Europea ya desde el año 76, muchísimos de los que están en la sala ni siquiera habían nacido, nace ya la idea en este foro, en el foro que ahí les comento, en esa unidad en el 1976 que tenía que ver con telecomunicaciones y comunicaciones, la necesidad de, a imagen y semejanza de los países anglosajones y sobre todo de la parte norteamericana, la implantación de un teléfono común para el acceso al servicio integral de emergencias, pero no con una idea de desbocar o desplazar a los teléfonos existentes. Siempre
Siempre ha existido la rumorología de que el 112 nace con la idea de desplazar, de intentar que el resto de números, los que llama la Unión Europea números heredados, desaparezcan. Nada más lejano de la realidad. Es un número que aparece para facilitarle a los habitantes de la Unión, a toda la población de la Unión, a sus visitantes que se mueven entre países, la posibilidad de acceder al sistema integral de emergencia. Imagínense ustedes un alemán en cualquier pueblo de, pues en La Gomera, en Arure, que tiene un accidente menor de tráfico, pues no sabe cuál es el número de teléfono de la policía local, no lo conoce, pero sí sabe que llamando al 112 va a recibir una respuesta. Sin embargo, el vecino de Arure pues sabrá dónde tiene que llamar al policía local, que además es vecino, es amigo, y lo llamará directamente y no tendrá que acceder a través del 112. ¿Vale? En segundo lugar, ya en el 91 ya se toma una decisión. Y bueno, y España, pues prácticamente en el año 97, permítanme el chascarrillo a punta de pistola, y tras amenaza de la Unión Europea, decide la implantación del teléfono. ¿Qué hace el Estado español a diferencia de otros estados de la Unión? Bueno, pues hace una transposición a las comunidades, hace la transposición de la norma a nivel estatal, y lo que hace la Administración General del Estado es trasladar las competencias. España es de los países de la Unión que hizo una transferencia de las competencias a las diferentes regiones que componen el Estado. Por ejemplo, si nos vamos a países vecinos como Portugal, Portugal tiene el teléfono único de urgencia centralizado. En Portugal solo hay dos centrales operativas, evidentemente en Lisboa está la principal y hay una segunda de respaldo, pero que, bueno, que se reparte en el territorio, pero que el ejemplo de Portugal es un ejemplo de centralización del teléfono único. En España, pues la Administración General del Estado, no recuerdo, pero creo que dio 5 millones a las comunidades autónomas para que dotaran el teléfono único y lo pusieran en funcionamiento. Yo les digo que en Canarias, con 5 millones de pesetas, no fuimos capaces, no euros, pesetas, no fuimos capaces ni siquiera de adquirir la central telefónica capaz de gestionar el teléfono, que supuso casi el triple del precio. Por lo tanto, hubo una transferencia de competencia y la Administración de la Comunidad Autónoma la asumió, y a partir de 1999, inicialmente en el 98 se crea lo que es el teléfono único de urgencia, y en el 99 la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias da un paso más allá e infiere al 112 Canarias, a ese servicio de atención telefónico, le infiere el concepto de Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, que llevaba implícito la competencia de que no solo tenías la potestad de la atención del teléfono único de urgencia, sino que además ibas a tener competencias desde el punto de vista de coordinación operativa en el ámbito de protección civil. Y se entendía que ese Centro Coordinador de Emergencia y Seguridad iba a tener en su interior embebidos dentro lo que es el SECOP y el SECOPI de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias. De ahí de que el modelo canario es un modelo muy singular, y desde aquí quiero trasladar el agradecimiento a la Administración de la Comunidad Autónoma, porque nunca ha pretendido desgranar o separar el concepto de protección civil del 112, a diferencia de otras comunidades autónomas que sí lo tienen perfectamente separado. Canarias siempre hizo una apuesta de mantenerlo unificado y que Protección Civil Canarias estuviera dentro de lo que es propiamente el 112, es decir, que el 112 fuera un servicio de protección civil, dicho de mejor manera. Y por lo tanto, cuando surge una emergencia compleja o una emergencia de protección civil, el propio servicio del 112 se transforma en ese SECOP de protección civil, amén de que tenga que seguir atendiendo las 4.500 llamadas que se atienden diariamente. Y por último, esta última fase, como ya les explicaba, desde el punto de vista del Plateca, que nos confiere esa potestad operativa en el ámbito de protección civil. Por lo tanto, esa base jurídica no crea un mando único sobre los servicios, porque los servicios siguen manteniendo sus propios mandos naturales, pero sí crea una infraestructura en la imagen del SECOP 112 de acceso, coordinación y de soporte operativo. Un poco de historia, estas son imágenes del año 98, 99. Muchos de estos compañeros pues, han pasado, siguen con nosotros, pero ya han hecho una evolución profesional y muchos de ellos incluso pues, ya están en otras administraciones, se están dedicando a otras cuestiones, pero la mayoría de todos siguen vinculados a la gestión de las emergencias y de la seguridad. Yo creo, ya lo decía el viceconsejero, esto es muy vocacional, independientemente de que seamos profesionales y que recibamos pues, nuestro salario diario nazca de nuestro trabajo, sí es verdad que es vocacional, si no, no se entendería de otra manera. Bien,
Una breve pincelada. En el año 2025, para que ustedes vean la magnitud de lo que estamos hablando, el centro coordinador fue capaz de recibir 1.611.000 llamadas. Eso supone que cada 3 llamadas por minuto. 3 llamadas que requieren el descuelgue de un operador. Ese operador te interpela, te dice emergencias, dígame, y a partir de ahí se establece una comunicación con el ciudadano. De ese 1.600.000 llamadas se generaron expedientes gestionados, se llegaron a gestionar 751.000 expedientes. Y tenemos que pensar que esos expedientes al final lo que supone es que esa llamada al final ha terminado siendo un documento en donde se han hecho un traspaso de información que el ciudadano nos trasladaba telefónicamente. Y de esos 751.000 expedientes generados, 247.000 fueron emergencias. Y entiéndase el concepto de emergencia, aquella situación objetiva que supone un riesgo inminente tanto para las personas, los bienes o los derechos. No estamos hablando de que una persona corra grave riesgo su vida, sino que también los bienes o, como apunta, cualquiera de sus derechos. De ahí la intervención también de la seguridad ciudadana y la intervención de los cuerpos y fuerzas de seguridad como pilar fundamental también de la gestión que se lleva a cabo en el Centro Coordinador de Emergencia y Seguridad. El equilibrio. Bien, pues ahora mismo estamos casi empate con la provincia de Las Palmas. La sala operativa de Gran Canaria gestiona el 51% de los incidentes y la sala de Tenerife, que gestiona la provincia de Santa Cruz de Tenerife, gestiona el 49%. Y tenemos un porcentaje de llamadas procedentes del 79%. ¿Qué quiere decir eso? Y estamos de enhorabuena porque este año ya vamos rozando el 84-85%. Eso quiere decir que nosotros cuando gestionamos esos expedientes que tienen la consideración de emergencia, luego hacemos un análisis y realmente discernimos si esa llamada definitivamente era una emergencia o una urgencia. O simplemente era una llamada que no tendría que haber entrado en el 112, pero que el ciudadano muchas veces por no conocer a quién acudir, a quién llamar, o porque simplemente las administraciones, sobre todo las administraciones pequeñas, ayuntamientos con poco músculo, con poca capacidad, pues a partir de las 3 de la tarde un vecino se ve con cualquier tipo de problema doméstico. ¿Y a quién recurre? Pues recurre al 112 y dice, mira, que no tengo agua desde hace una hora o que se me fue la luz de mi casa. ¿Y a quién llama? Entonces, también somos muy solidarios desde el centro coordinador, pero que esa llamada automáticamente ya se cae de esas llamadas procedentes porque realmente no son una emergencia, no son una emergencia. Estamos este año, yo estoy muy contento porque estamos ya en el 84%. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que la ciudadanía está captando el mensaje de la utilidad y para qué es el teléfono único de urgencia. El teléfono único de urgencia no es para preguntar si se puede hacer un asadero o una chuletada en el monte porque hay un aviso por temperaturas máximas. El teléfono es para atender urgencias y emergencias cuando hay situaciones de riesgo como antes definía. Y bueno, y cada vez más la ciudadanía empieza a entender ese principio para el que nace el teléfono único y hemos conseguido, ya les digo, en la actualidad, un nivel del 84% de procedencia en las llamadas. Bien, ¿qué responsabilidades tiene el Centro Coordinador de Emergencia en el ámbito de la emergencia ordinaria? Bueno, evidentemente, atender el teléfono único. Somos la única, por una transferencia de la Administración General del Estado y a su vez por una transposición de la normativa europea, somos los únicos competentes y, digamos, autorizados para atender el teléfono único de urgencia. No, pues que... Armó Lanzarote, pues yo quiero tener mi 112, no cabe dentro del marco normativo y están centralizados. Cada comunidad autónoma tiene esa competencia. Y en principio la norma lo que marca es que son las comunidades autónomas las competentes después de la transferencia de la Administración General del Estado. Evidentemente, funciones la de canalizar y coordinar las situaciones que alteran el normal funcionamiento de la sociedad en el ámbito de la seguridad y la emergencia. Recalco lo de la seguridad, es decir, nosotros para poder gestionar los incidentes de seguridad, pues ha habido que cerrar un convenio marco con la Administración General del Estado que nos habilita como un interlocutor cualificado de cara a la Administración General del Estado y la Fuerza de Seguridad del Estado para poder atender sus llamadas. Esto no es que llamo, no, para poder atender yo una llamada, competencia de la Guardia Civil o competencia de la Policía Nacional, previamente a eso ha tenido que existir un acuerdo entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma para que podamos hacerlo. Y así sucesivamente con todas las administraciones. Todo está refrendado con acuerdos, protocolos, instrucciones o convenios que ya cada vez van más en desuso. Capacidad de atención multilingüe. En la actualidad seguimos atendiendo en 5 lenguas distintas de la Unión Europea de manera directa al ciudadano. Es decir, cuando alguien llama al 112 siempre va a haber alguien que hable inglés, francés, italiano, por supuesto el castellano.
alguno me deja atrás porque son 5, y el alemán. Y por supuesto tenemos una multiplataforma que nos permite atender hasta en 53 idiomas diferentes de la Unión Europea. Eso es un valor que no podemos perder, y prueba de ello es que ahora estamos a punto de renovar el concurso público que nos suministra esa posibilidad de la atención telefónica del 112, y seguimos haciendo una apuesta muy firme por la atención multilingüe, a diferencia de otras comunidades autónomas y por supuesto a diferencia de otros países de la Unión. Yo me atrevería a decir que somos la comunidad autónoma, o incluso dentro de las comunidades autónomas, dentro del Estado español, el que atiende directamente al ciudadano el mayor número de lenguas. Y no vean ustedes lo que supone para un señor que habla alemán, para un señor que habla francés, un señor que habla italiano, que le atiendan en su lengua nativa. Le da una tranquilidad y un plus de seguridad que no estar a través de plataformas que a lo mejor es una conversación a 3, que también las utilizamos para determinadas lenguas, pero que eso da una garantía. Actuar como órgano de coordinación en materia de protección civil nos viene inferido a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencia y por el marco que lo regula, que es el Plateca, y convivimos perfectamente con otros números de emergencia preexistentes, lo que llama la Unión Europea números heredados, 062, 091 y 092. Sinceramente, con el paso de los años hemos llegado a entendernos y comprendemos de que nos suplementamos unos a otros sin necesidad de estar con competencia alguna, porque no se trata de competir, se trata de darle el mejor servicio posible a los ciudadanos. ¿Qué responsabilidades tenemos también? Pues activar los medios y recursos necesarios para la gestión de la emergencia. El SECOE, evidentemente, una de las cuestiones que tenemos que tener muy claras es que nosotros no somos responsables de la actuación de los intervinientes ni de las agencias. En muchas ocasiones recibimos llamadas reclamando al 112 que una ambulancia se ha demorado en el tiempo en llegar, o que una patrulla de policía llegó, pero el ciudadano entendió que la atención prestada no era la que él esperaba. No quiero decir que no sea la adecuada, sino la que él no esperaba, o que un servicio de extinción, rescate y salvamento, pues que no llegó el helicóptero inmediatamente, sino eso no le corresponde al centro coordinador, y la responsabilidad en ese sentido siempre es directa, cuando va más allá de lo que es la gestión inicial o la coordinación, sobre la agencia competente en dar la respuesta. Los medios que dan respuesta a las emergencias siempre van a intervenir bajo las órdenes de sus mandos naturales. Yo no le digo a la Guardia Civil de Tráfico que tenga que desplazar 2 motoristas y el vehículo de atestado. Yo simplemente le digo a la Guardia Civil de Tráfico: accidente de tráfico, con víctimas atrapadas, con mercancías peligrosas implicadas, la autopista está cerrada al tráfico, la TF1, antes ponían el ejemplo, y es necesario e inmediata la intervención de la Guardia Civil de Tráfico. Hasta ahí llego, yo te paso el recado y tú dimensionas la respuesta. Yo no voy a entrar en que si tiene que ir una medicalizada, si tiene que ir un soporte vital básico, si tiene que ir la autoescala, un autobombo, un nodriza. Yo no voy a entrar en eso. ¿Vale? Eso lo decide cada agencia con sus mandos naturales. Y, por supuesto, nuestra tutela funcional y de coordinación está sometida a las directrices, en este caso de la Viceconsejería de Emergencias del Gobierno de Canarias, y a continuación, lógicamente, de la dirección técnica que le lleva a la Dirección General de Emergencia, en la figura de la jefatura del Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencia, que en este caso es jefa del servicio, que es Montserrat Román Casamartina. Actuación del SECOE. Pues bueno, no les voy a contar, pero al final es un lugar de encuentro, un espacio físico que cada vez deja de ser más un lugar físico y se está convirtiendo, por el devenir de la tecnología, en un lugar virtual en donde las agencias comienzan a conectarse de manera telemática. Lo ideal sería que fuera un lugar físico, un lugar de encuentro en donde todas las agencias nos pudiéramos sentar, pero cada vez es más complicado. Sí, es verdad que mantenemos la presencia del Servicio de Urgencias Canario, pero mantenemos la presencia de la Guardia Civil, del Cuerpo General de la Policía Canaria, del Instituto Canario de Igualdad en la figura de su servicio de atención a las mujeres víctimas de la violencia, los consorcios de bomberos de ambas islas capitalinas principales pues también están presentes, y de manera puntual también contamos con la presencia de diferentes agencias, dígase Policía Nacional, dígase Cruz Roja, Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno, pero que se incorporan a la sala dependiendo los casos o las situaciones. Si es verdad que cuando se activa un plan de emergencia, se activa una emergencia de protección civil y todo el personal o toda la emergencia entra bajo el paraguas de la activación de ese plan, pues se convierte ese centro en el SECOP, y por supuesto en ese SECOP de protección civil, que sí obliga
mayoritariamente a que todos esos agentes implicados en la gestión de esa gran emergencia se incorporen al servicio. Nuestra gran especialidad en el día a día, evidentemente, es el despacho y la regulación de llamadas. A grosso modo, tenemos que pasar diariamente, ya les digo, esas 4.000 y pico llamadas, tenemos que traducirlas en expediente y a su vez traspasarlas a las agencias competentes con las mayores garantías de calidad. Y aquí también quiero hacer una puntualización. Si hay gente que no sabe dónde vive, sabe que está en el planeta Tierra de milagro, ¿eh? Hay gente que sabe que está en el planeta Tierra porque tiene los pies en el suelo. Se hace muy complicado, bajo una situación de estrés y de nerviosismo, extraer información de qué está ocurriendo y dónde está ocurriendo. Esta mañana, creo que esta mañana o esta madrugada tuvo lugar un accidente de tráfico muy grave en un punto determinado de la geografía de Canarias y el aviso nos llegó a través del ECOL. Es decir, los sistemas automáticos de aviso al centro coordinador se dispararon y la llamada que avisó de que había un accidente de tráfico con víctimas atrapadas entró a través de un automatismo. Ni siquiera tuvieron que llamar las personas que estaban en el interior del coche. Entró a través de call, se abrieron los altavoces, micrófonos del vehículo y los altavoces, se pudo interpelar con los ocupantes, se detectó que el accidente era grave y se mandó la ayuda, pero en base a una llamada con datos que, insisto, son contextuales. Te aparece una serie de datos en el ordenador, tipo de coche, cómo quedó el coche, si está boca arriba, boca abajo, hacia dónde está el coche, si hay víctimas atrapadas. Todos esos datos se traducen en un expediente, pero ni siquiera hubo una llamada por parte de los afectados. Y esto viene muy bien. Hombre, no viene muy bien que nadie sufra un accidente, pero imagínese usted una situación, una salida de vía, que te vas por un barranco abajo, una ladera, nadie te observa y sin embargo el sistema que tiene tu vehículo alojado da aviso a emergencia. Y como es un montón de situaciones que se están dando en la actualidad con la inteligencia artificial y con el Internet de las cosas, que está dotando aún más de capacidad a los ciudadanos para poder acceder al sistema integral de emergencia. Por lo tanto, el SECOE no es un servicio interviniente. También una cuestión que me gusta siempre dar claro. El 112 ni son los bomberos, ni son las ambulancias, ni son la policía. Y es una imagen... el helicóptero del 112. Que no. El 112 no tiene ni helicópteros, ni tiene ambulancias, ni tiene vehículos de extinción de incendios. No tiene nada de eso. Es un centro coordinador que gestiona y coordina situaciones de emergencia o de protección civil, apoyada evidentemente en todo ese catálogo de medios y recursos que ponen a disposición de esa coordinación las diferentes administraciones. Si es verdad que tenemos medios de gestión directa, que en este caso la Dirección General de Emergencia ha puesto a disposición del SECOE 112 para gestión directa, pero que son los helicópteros del Grupo de Emergencia y Salvamento. Más allá de eso, el resto de las agencias son independientes. No tenemos... los vehículos cuando llevan esa pegatina del 112 lo que está indicando es, si usted quiere contactar conmigo, lo puede hacer a través de ese teléfono. No es que el vehículo de bomberos ni la ambulancia sean... No. Por eso yo a veces... No, la ambulancia del 112, el helicóptero del 112, el camión de... No somos un interviniente. Y es el órgano a través del cual, y eso sí hay que dejarlo claro, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias canaliza y coordina las situaciones de emergencia, tanto ordinarias como las extraordinarias en el ámbito de la protección civil. Bien, una fotito más actualizada. Este señor que ven en el margen superior izquierdo soy yo antes de ser director. Director, se me quedó el pelo casi blanco y ahí lo tenía de jefe de sala, pues lo tenía, bueno, pues lo normal, pues se me ha quedado blanco, no sé por qué será. Muchas emergencias una detrás de otra. Vale, son imágenes estas son de principios de 2000, 2005, a principios del 2000. Bien, para ir terminando, desde el punto de vista de protección civil, el Centro Coordinador de Emergencia y Seguridad está integrado funcionalmente dentro del sistema de protección civil como órgano de coordinación operativa. Por lo tanto, dentro del esquema de protección civil, el SECOE, como ya les decía al principio, tiene ese valor de centro de coordinación operativa, reconocido por la Dirección General de Emergencia, y por eso se constituye como SECOP o SECOPI cuando se activa algún tipo de plan. Opera, realmente lo que nosotros tenemos es una plataforma técnico-operativa mediante la cual ese plan de emergencia que es activado pues se desarrolla para solucionar la emergencia que ha tenido lugar. Sí quiero decir de que el centro coordinador en este ámbito está sujeto como cualquier otra agencia al director del plan. No vamos a ir por libre. Nosotros cuando emitimos un boletín, emitimos cualquier tipo de
de aviso a la población. No es que al 112 se le ocurra mandar un SALER o al 112 se le ocurra mandar un boletín porque necesita... No, para nada. Detrás está la Dirección General de Emergencia, está la Jefatura del Servicio, que es quien encomienda a este servicio la difusión de esos boletines. Por lo tanto, funcionamos como ese órgano técnico operativo dentro del marco del plan que esté activado para la emergencia que se haya declarado y el plan que está declarado. Actuará, como ya les he comentado con anterioridad, como SECOP y SECOPI de Protección Civil, y evidentemente los límites son claros. La competencia normativa y la dirección del plan recae sobre el director del plan. El SECOE 112 no tiene ni la dirección del plan, ni mucho menos. Por tanto, hay una consejería detrás, un órgano que dirige la materia de protección civil y la atención de emergencia, y nosotros en este plano pues simplemente somos meros ejecutores de las decisiones que se toman en cuanto a la emergencia que se haya declarado. Estas son más actuales, más recientes. Como verán, siempre hay una imagen central de lo que nosotros llamamos las salas de incidentes no rutinarios, pero que cada vez, por desgracia, se activan con más asiduidad y no es otra cosa que la activación de ese SECOP y ese SECOPI de Protección Civil como órgano asesor, como órgano técnico para la toma de decisiones que están detrás de la activación de cualquier plan de emergencias de la Comunidad Autónoma de Canarias, ya sea el plan territorial o cualquiera de los planes especiales o específicos. Bien. Y para terminar, las emergencias actuales, pues, ¿qué les voy a contar? Han dejado de ser incidentes aislados a convertirse en crisis multidimensionales, crisis multisectoriales. Yo lo comentaba con compañeros, ¿no? O lo hablaba con compañeros a nivel de 112 de toda España. Yo sí recuerdo grandes incendios forestales de 5 días, recuerdo fenómenos meteorológicos adversos de 3 días, pero lo que no recuerdo son fenómenos meteorológicos adversos de 2 semanas, incendios forestales de 1 semana y media, una pandemia, un volcán que nos tuvo en jaque durante un montón de meses. Son emergencias que cada vez se complican muchísimo más, no porque no existieran en el pasado, probablemente las asociadas al cambio climático, pues evidentemente se están, digamos que convirtiendo en emergencias mucho más virulentas, de mayor impacto hacia la población, pero hay un hándicap al cual Protección Civil y Atención de Emergencia nos estamos enfrentando cada día, que es la exposición, la alta exposición ante las emergencias, la vulnerabilidad, que exponencialmente ha aumentado. Siempre pongo un ejemplo muy gráfico. Mi madre es de La Palma, mi madre ha vivido ya 4 volcanes y al camino que vamos, igual tiene 89, espero que sí, que viva el 5.º, pero serían muchos volcanes para un octogenario, ¿no? Cuando tiene lugar el volcán último en La Palma, Tajo Gaite, ella ve la primera imagen por la tele y me llama y me dice: no te preocupes, esto es como el San Juan, mijo, es igualito que el San Juan. Y yo rápidamente le dije a mi madre: no es lo mismo. A pesar de ser casi en la misma zona, a pesar de tener la misma estructura, la imagen, en el 49 en el Valle no vivía nadie y ahora vive muchísima gente. Por lo tanto, la emergencia, a pesar de ser un volcán, ha cambiado por completo por la alta exposición y por la alta exposición. Por lo tanto, son simultáneas, interdependientes y de gran impacto sobre la población. Por tanto, tenemos un nuevo paradigma, una nueva manera de tener que ver la gestión de las emergencias en Canarias que están evolucionando. Y hay que decir que bajo la dirección de la Jefatura de Servicios de Protección Civil y Atención de Emergencia, de la Dirección General de Emergencias y Seguridad, los esfuerzos, ¿dónde los estamos centralizando? ¿Qué es lo que se nos está diciendo? ¿Dónde tenemos que centrar el esfuerzo del centro coordinador en esa imagen de protección civil? Por supuesto, en la fase de predicción, en los avisos, en la alerta temprana, en la alarma a los ciudadanos, en la fase de impacto en la emergencia, evidentemente gestionar lo que es la emergencia, la intervención y reacción, la fase post-emergencia y la fase de rehabilitación. Y son conceptos directamente relacionados con protección civil. La emergencia no empieza con la primera llamada, la emergencia comienza con la gestión previa en cuanto a tener todo preparado, esa predicción de lo que puede pasar y cómo debemos de actuar. Y último esbozo, ¿hacia dónde vamos? La nueva generación de los 112, lo que se llama el Next Generation 112. Bueno, pues hay cambios importantes y la evolución no es solo tecnológica, sino también operativa. Ya se los decía con anterioridad, hay mucho mayor número de datos,
nos ayuda a tomar decisiones más tempranas y también ayuda a tener una mayor interoperatividad entre todos los implicados en dar la respuesta. Tenemos una geolocalización mucho más precisa. Ahora mismo estamos ya en torno al 75% de la llamada geoposicionada, es decir, cada vez que alguien llama a emergencias tenemos la capacidad de ubicarlo en ese planeta Tierra. Muchas veces orientas al ciudadano, pero ya tienes una posición y sabes a dónde mandar la ayuda. Ya no solo con el eCall, sino propiamente el teléfono móvil te delata tu posición y eso es importante para agilizar mucho la ayuda. Los sistemas de alerta pública, el conocido S-Alert. ¿Quién nos iba a decir hace 1 año y medio, hace 2 años, cuando el Gobierno de Canarias hizo una apuesta firme en implementar el servicio isla por isla con protocolos que al final íbamos pensando no será demasiado, no será mucho, y al final vimos lamentablemente lo que ocurrió en la comunidad autónoma hermana de Valencia, que al final fue una herramienta que era clave y era fundamental y yo tenía una tranquilidad, ¿no? Lo discutía con la jefa de servicio, de una cosa estoy tranquilo, yo sé que el 80% de la población de Canarias sabe lo que es el S-Alert, por pesado, pero sé lo que es. Y sé que van a leer el mensaje y sé que van a seguir las recomendaciones. Y eso es un trabajo importante también que la tecnología nos ha aportado y que nos va a ayudar a tener un entorno más seguro. La analítica y la intervención artificial de apoyo. Vamos a ver, la inteligencia artificial no es automatizar las emergencias. Y de aquí quiero trasladar ese mensaje porque muchas veces, no, es que no va a quitar el puesto de trabajo, es que nada más lejano de la realidad, porque la propia normativa europea dice que a los servicios de emergencia es condición sine qua non que el incorporar la inteligencia artificial a los algoritmos de decisión va a requerir siempre de una autenticación de la recomendación que hace la inteligencia artificial. Es decir, que si la inteligencia artificial me dice que a un incidente debe ir un helicóptero, no es que vaya a ir el helicóptero, detrás debe de haber una decisión humana y validará esa decisión. Interoperatividad, pues ya lo estamos viendo, estamos terminando ahora mismo trabajos con la Policía Nacional y con la Guardia Civil. En breve vamos a empezar con las policías locales para hacer una interoperatividad a través de pasarelas para inyectarles directamente toda esa información que entra a través del 112 en su CIMAC, en su COS, en su COTA y en su jefatura, en sus controles de la jefatura de policía local para en cuanto antes y cuanto más rápido mejor pasar la información. Y la resiliencia y la continuidad. Y sobre la resiliencia y la continuidad, pues simplemente una cuestión muy breve. ¿En qué se basa la resiliencia y continuidad de los centros 112? Bueno, pues lo que se trata y en lo que estamos trabajando de manera muy intensa todos los 112 de España es en conseguir una arquitectura que sea robusta. El apagón que vivió la península desde el punto de vista energético, que dejó en un cero energético a prácticamente todo el territorio nacional, salvo Baleares, Canarias y las 2 ciudades, tanto Ceuta y Melilla, al final tuvo un efecto colateral con respecto a Canarias. Nosotros no las prometíamos, entre comillas, felices, porque a nosotros no nos faltó el fluido eléctrico y las telecomunicaciones funcionaban con normalidad. Según iban pasando las horas, se detectó esa dependencia con respecto a las telecomunicaciones porque los nodos principales, para no cansarles con cuestiones técnicas, residían en la península y si fallaban en la península, automáticamente fallaron en Canarias. Y fueron el famoso cero que tuvo el 112 durante ese tiempo determinado hasta que fueron capaces en península de restablecer la conectividad de determinados nodos que facilitaban la conexión del 112. ¿Qué hemos hecho los 112 de toda España? Bien, pues cambiar el modelo para ser mucho más resiliente. Y de un modelo inicial, que es el de la parte inicial, en donde un único operador recibe las llamadas del 112 y las envía al 112, ahora mismo estamos trabajando en un modelo en el cual cada operador de telefonía móvil va a inyectar sus llamadas directamente al 112. ¿Eso qué va a garantizar? Pues ser mucho más resiliente, porque si el operador A sufre una avería, voy a garantizar la entrada de las llamadas a través del operador B y del operador C. Pero aún más, si el operador A cae, los clientes del operador A siempre van a poder entrar por el operador B o el operador C, porque ya saben ustedes, en caso de emergencia, el operador que te dé cobertura, si el tuyo no tiene, te va a garantizar la entrada. Y con esta herramienta que estamos ya trabajando los pliegos y que hay una apuesta firme por parte del Gobierno de Canarias, de la Consejería, de la Viceconsejería y de la Dirección General de cambiar este modelo, pues vamos a garantizar que las llamadas a través del 112 no solo entren a través de un único operador, sino que cada operador garantice la entrada de su llamada. Y esto nos va a hacer mucho más resilientes ante posibles caídas, ceros energéticos o ceros en las telecomunicaciones. Y bueno, para terminar, simplemente
que la coordinación no comienza el día de la emergencia, ya lo apuntaba el viceconsejero, se construye previamente mediante protocolos compartidos, relaciones de confianza y ejercicios conjuntos. Hay 3 capas, no voy a entrar en el detalle de las mismas, pero sí es verdad que hay una capa operativa, que es la del día a día, la capacidad que tenemos de dar respuesta a las diferentes situaciones de emergencia o de gran emergencia que tienen lugar, una capa institucional, cuando se activan los planes de emergencia, tanto el territorial como los que tienen que ver con los diferentes territorios, insulares, municipales, los estatales, por supuesto, así como los planes especiales y específicos, esa constitución como SECOPI, en donde todas las administraciones públicas están implicadas, y una última capa de comunicación, la información oficial. No nos cansamos de decir, nuestro gabinete de prensa, tanto el de la consejería como el de la empresa pública, pues hace un gran esfuerzo en este matiz, porque somos conscientes de que esa comunicación, el estar constantemente informando a la ciudadanía, va a minimizar al máximo los bulos, las falsas informaciones, y sobre todo se va a trasladar a la ciudadanía un mensaje de unidad, de coordinación y de tranquilidad sobre lo que está ocurriendo, que no deja de ser una desgracia, pero sí traslada a la ciudadanía de que hay un mensaje único en cuanto a la gestión que se está llevando a cabo. Y por tanto, simplemente para terminar, ahí tienen el QR para las cuestiones de las preguntas a posterior. No es solo un número. Eso era en el año 97. En la actualidad es una capacidad que tiene la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en concreto, de convertir el caos en una respuesta coordinada ante situaciones de emergencia, de atención de emergencia y protección civil. Pues nada más. Muchas gracias por la atención prestada.